ya para que solamente tiene la danza, tiene la gente. Por eso hablemos y hablamos que la danza, al cambio que aquí el santo patrón San Cristóbal. Pues buenos días, estamos nuevamente aquí en las instalaciones del Museo Tatic Samuel en San Cristóbal de las Casas. En esta ocasión, en continuidad a los trabajos de formulación de esta obra colectiva que hemos denominado Deconstruyendo la sociedad civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Tenemos pues el gran gusto de recibir, de charlar esta tarde con Martín López de Eduquerando. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, no sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando. También nos iba a acompañar Silvia, pero está un poco enferma. Desde aquí le mandamos un saludo para que se mejore. Y de todos modos queda nuestro compromiso aquí establecido que el documento, el texto, quedará como un artículo a nombre de los dos. Y lo revisaremos. De por sí lo preparamos entre los dos. Hay cosas que son colectivas. Muy bien, Martín, pues como ya te lo platicó seguramente Guadalupe y Paola, pues es un esfuerzo que acordamos en el año 2013, un grupo de organizaciones en las Guacamayas, ¿no? Órale, qué bien. De cómo poder hacer algo que permitiera hacer visible de manera colectiva el trabajo de las ONGs en Chiapas. Y nos hemos dado la tarea de invitar a todos los que se nos ocurrieron, ¿no? Pensamos el libro está dividido en 10 temas y de esos 10 temas pensamos en entrevistar 5 exponentes, participantes, o como le queramos decir, de cada uno de esos temas. Pero luego cuando empezamos a hacer las entrevistas fuera de San Cristóbal, nos encontramos con un fenómeno de centralización de San Cristóbal, ¿no? Y eso nos orilló o nos obligó a extender un poco más, otras 10 entrevistas más, porque sí había una inequidad clara en cuanto a la representatividad territorial, no más allá de San Cristóbal, de la sociedad civil, que también ha sido un trabajo muy interesante, ir a ver qué se está haciendo en otros territorios. Entonces, bueno, la intención es básicamente hablar del trabajo como sociedad civil, ¿no? Pero obviamente, pues no podemos desprender el trabajo de las organizaciones de la biografía de quienes las formamos, impulsamos. Entonces quisiera iniciar, ¿no?, la charla, Martín, pidiendo que nos cuentes un poquito, ¿no?, si los identificas, ¿no?, cuáles fueron esos aspectos de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, que crees que te enlazan con el Martín de ahora y con el trabajo que hace tu organización, ¿no? Ahora, si lo has reflexionado en ocasiones, ¿dónde encuentras esos nexos, ¿no? Desde ese pasado? Hay uno que tengo clarísimo. Yo nací en Irapuato, no sé si eso tengo que decir, en el 61, en el pueblo de Don Samuel, aquí estamos en su museo. Una experiencia que recuerdo a los 6 años es en primero de primaria. La maestra no va a llegar al salón de clase porque está enferma, y entonces llega su esposo, que es el director, y recuerdo que hace una pregunta ahí a todos los niños: ¿quién se sabe del 1 al 100? Y yo estoy seguro que yo sabía la respuesta. Sin embargo, no respondí, me escondí. Me bajé al escritorio, al mesabanco,
Y desde ahí dije, no me pregunte. Después me di cuenta que ahí nació mi vocación a la pedagogía participativa, porque dije, el director ni se dio cuenta, nadie se dio cuenta de que yo me sabía esa respuesta. ¿Qué hizo que yo no levantara la mano si yo sabía la respuesta? No me iba a equivocar. Ahí nace algo que es ahora mi pasión. ¿Cómo hacerle para que cada niño, cada persona, cada adulto, cada abuelito, cada uno brille? Si tiene un brillo que dar, que por supuesto todos tenemos un brillo, solamente yo digo que en eso somos profesionales educando. Silvia y yo somos profesionales en, cuando trabajamos con un grupo, ayudar a que cada persona descubra en qué es chingón, en qué brilla, en qué también puede desarrollar más, puede desenvolverse más. Ese es un momento que me parece fundamental. Me di cuenta hasta después, hace como 12, 13 años, en un taller con Rafael Cabarrus en Guatemala. Algo más que marcó mi vida es que a mis 12 años salgo de Irapuato y me voy a Querétaro para formarme con los hermanos maristas. Desde mis 12 a mis 28 años estoy entregado a Dios, consagrado de por vida, o sea, de lleno. Gracias a estar con los maristas, aprendo las técnicas de cómo ayudar a que un grupo se calle, técnicas muy prácticas heredadas de los maristas de Francia. Pero también me toca el privilegio de venir a Chiapas. Estoy acá 4 años y aquí descubro una gran verdad. Por supuesto, llego, como llegan muchísimos a Chiapas, ¿no?, a salvar al pueblo indígena, a liberarlo de la opresión, y me voy dando de topes. Uno de ellos es que después de 1 año y medio más o menos que yo estaba aquí, un maestro de una comunidad de San Miguel Chiptic sabe que yo soy maestro, que como que me gustan esas cosas, y que sé un poquito de Tojolabal. Bueno, ya sabía bastante para poder estar con los niños de primero de primaria. Y me dice, oiga, hermano, porque así le llamaban a todos los hermanos, y más a los maristas, ¿me podría ayudar? Yo tengo que salir y necesito que alguien atienda un grupo durante 1 semana. Yo, claro, yo me sentía Superman porque ya tenía 1 año y medio y yo tenía ya 3 principios clarísimos que con eso iba a ser la salvación de toda la educación. Hablarles con mucho cariño a los niños, porque yo escuchaba que a los niños les llamaban piojosos, con desprecio. Que no les hablaban en Tojolabal, y yo decía, les voy a hablar en Tojolabal. Y la tercera cosa, les voy a preguntar qué quieren aprender. Yo decía, con eso ya la hago. Pues tomé la semana y fracasé. Los niños se salían, hacían lo que les daba su gana. Y yo decía, a ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mis 3 grandes principios pedagógicos inventados por mí? Me enojé con mis maestros. Y hasta la fecha tengo una reflexión que me parece que es fundamental. Mis maestros, y por supuesto yo asumo mi responsabilidad, no me enseñaron a ayudar a que las personas aprendan por el gusto de aprender, sin que haya un premio o un castigo de por medio. Y el premio es, mi amor, te pongo un 10, qué bonito estás, ¿no? O sea, ese premio que puede ser muy sutil o muy manipulador. O el castigo. Le voy a decir a tus papás, te voy a poner un 0, te vas de mi clase, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, no aprendí eso. Y entonces ahí, hace 30 años, me quedé con esa tarea. Voy a descubrir, voy a aprender cómo hacerle, cómo trabajar con una persona para acompañarla en su deseo, sin que yo lo premie o yo lo castigue. Por supuesto que no soy puro, ¿no? Luego me sale, soy buenísimo como para poder, si yo quisiera, como manipular y premiar y castigar, porque eso lo hice muy bien, lo aprendí muy bien, con una mirada, con un puntito, con un alfiler, con un 0, en eso lo aprendí muy bien, pero desde hace 30 años he trabajado para no hacerlo y para que de verdad en los procesos educativos en los que yo estoy, la persona decida.
Martín, esto que nos comentas, ¿no? De tu origen en esta región pues tan importante del país, ¿no? Que es el Bajío, y que tiene como que estas contradicciones de todos sabidas, ¿no? Una presencia muy importante de la iglesia, ¿no? Pero no una sola forma de iglesia, ¿no? Coexisten visiones como muy conservadoras, pero también muy liberales al respecto. Ese entorno que viviste tanto en Irapuato y luego en Querétaro, pero que también está asociada con esta vocación emprendedora, digamos, que tiene la gente de allá, ¿no? Desarrollo agrícola importante, industrial, significativo, ¿no? ¿Cómo lo lees en términos de tu referente cuando llegas a Chiapas, ¿no? Porque parece, cuando uno llega de fuera, ¿no? Que hay no solo un choque cultural, sino también un choque territorial, ¿no? Tus referentes son otros y lo que ves aquí no se parece nada, ¿no? A lo que a lo mejor uno piensa que está bien, ¿me explico? ¿Qué me cuentas de eso? ¿Qué veías que faltaba o que sobraba aquí en Chiapas cuando llegaste de tu referente en el Bajío? Soy de una familia de 10, muy católicos, y muy católicos de los conservadores, de los que creen en el diablo, en que si en Viernes Santo te bañas te conviertes en pescado. Así lo aprendí de mi mamá. Cuando me voy con los maristas, bueno, es una visión más libre, más de avanzada. Sin embargo, cuando llego a Chiapas, veo que es algo muy, muy diferente. Mis primeros años como marista, desde mis 12 hasta mis 24 años, yo me entregué. O sea, fui alguien que cumplió al pie de la letra todo. Hasta me decían el beato, como un escaloncito más para ser santo, porque era calladito, era obediente, yo defendía a los superiores. Cuando llego a Chiapas, me fui dando cuenta de muchas cosas. Esto que comentaba hace un momentito, de eso que me di cuenta de que no aprendí en la normal, descubro otras cosas. Y entre mis reflexiones digo, a ver, los pobres, que mi familia es pobre, no son pobres porque son flojos. Que yo lo había escuchado y era como ya parte de mi sistema. Nadie me lo había dicho así explícitamente, pero en toda mi formación eso se decía. Mala suerte, Diosito pues, tiene una voluntad pues, ahí para estos. Total, al fin y al cabo, en el reino de los cielos van a ser bendecidos y van a estar a la derecha de Dios. Y cuando llego aquí digo, no. Yo vine entusiasmado por aprender tojolabal. Desde antes de llegar a Chiapas, yo ya sabía palabras en tojolabal. Entonces llego aquí y mi tarea es, denme chance, quiero aprender tojolabal. Eso fue una bendición para mí, porque entonces estuve en contacto con las personas. No iba en pareja, porque los maristas normalmente mandaban en pareja, por comunidad y por todo eso, pero yo decía, sí, voy en pareja, voy a hablar español, no tojolabal. Entonces pedí permiso, me dieron chance, y eso me dio oportunidad de reflexionar muchísimo. Todo el día estaba con los tojolabales hablando en tojolabal, pero ya en la noche eran mis reflexiones. Y me fui haciendo un montón de reflexiones, y entonces hice esta comparación que me preguntas. Los católicos aquí se comprometían, veían la religión de una manera diferente. Moisés era alguien con vida, alguien actual. Se cantaba ese cantito de Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo, pero con una emoción. Ya. O sea, en el 85 estuve. Claro. Se cantaba comunidad con un fervor, esta canción inventada por Jorge Carrasco Marista, pero era un hit, era un cantito muy sonado. Entonces para mí fue un choque.
Me enamoré de Chiapas, dije, yo me quedo aquí. Me quedo aquí. Yo venía con una idea de liberar, de salvar, y me di cuenta, ay, tengo que aprender. Mi maestro fue Pedro Villafuerte, un marista, que después se salió. Fue mi maestro para ver cómo acercarse con la gente, cómo con mucho respeto estar en silencio, estar como conviviendo. Me eché mis como mis contradicciones o mis choques culturales. Recuerdo que en el primer momento yo veía a los chavitos de sexto y dije, secundaria abierta. Entonces con recursos de los maristas compré un montón de libros de secundaria y pues me dio un fiasco. No sabían leer bien. Imagínate, libros de ciencias sociales en español para niños de 13 años tojolabales que habían pasado su primaria más o menos. Sufrían. Dije, ¿pero qué hice? Me di cuenta después de unos meses. Llegaron a ser maestros y me agradecieron. Gracias a ti, Martín, fuimos maestros. Pero me di cuenta que había muchísimas lagunas. Un choque muy, muy grande. Y ahí me di cuenta, quiero aprender. Me decidí a meterme a la cultura, a romper mis paradigmas y a inventar. O sea, ahí dije, órale, vamos a inventar una educación en donde, te lo iba a decir más al ratito, pero mejor de una vez lo digo, como 3 años después hice como una tercera iluminación. Un día en una comunidad celtal que está entre Comitán y Amatenango, me invitan y me dicen, hermano, ¿nos puedes ayudar a formar a los promotores? Yo ya tenía una visión más clara y le digo, sí, cómo no. Y entonces me acerco con el promotor, el que escogieron de promotor, y le dije esto. Y para mí es como otro principio de lo educativo, de cómo iba avanzando. Yo le dije, hermano, si usted quiere que hagamos un proyecto de educación, olvídese de que la escuela es de lunes a viernes. Olvídese que hay un maestro que enseña y alumnos que aprenden. Olvídese de que es de julio o de septiembre a julio. Olvídese que es de lunes a viernes, que es dentro de un salón de clase. Olvídese de todo lo que usted sabe. Y vamos a inventar para los niños celtales un modelo de educación. ¿Le interesa? Dice, sí, adelante. Ahí empezamos como un poco a diseñar, a darnos el permiso, porque aquí en Chiapas uno se ha dado muchos permisos. Y bueno, aquí quiero mencionar a don Samuel. La verdad es que don Samuel en esta diócesis fue un hombre que se ancla y que dice, órale, adelante. La gente tenía proyectos y él decía, adelante. Muchísimos proyectos, muchísimas organizaciones vinieron buscando a don Samuel porque él cobijaba. Claro. En este camino de construcción o reconstrucción que estabas haciendo de ti mismo a partir de tu formación marista, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo ves o cómo ves y cómo veías entonces el papel de la Iglesia en el tema de la educación y en particular en el tema de la educación de los pueblos originarios? Porque hay como distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Leí hace poco una historiografía de la educación indígena en el siglo XIX, ¿no? Y cómo había sufrido este cambio de todo el proceso educativo de la colonia y sus significados, ¿no? Y luego todo el proceso del México independiente, ¿no? Pero que no se pudo, aunque quisiera, deshacer del modelo educativo basado en la Iglesia. Recientemente que he tenido chance de ir a Chihuahua, ¿no? En la zona de la Tarahumara reordenaron el territorio de la Iglesia, porque la Iglesia, ante la dispersión territorial, ponía el templo y el albergue, ¿no? Y eso he oído ahora a muchos compañeros y compañeras, ¿no? Que
quizá fue el primer despojo cultural más grande que se dio a estos pueblos, ¿no? Porque el hecho de que les quitaban a los niños, ¿no? Pues habría una brecha enorme en términos de la continuidad cultural, sobre todo en estas culturas que son orales y pasan el conocimiento de esa manera. ¿Cómo lo veías entonces? Ya me estás contando un poco las herramientas que tenías, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo ves, no? Es una preguntota. Yo llego y antes de llegar, el director de la primaria donde yo trabajé me felicitó. Dice, Martín, eres un buen maestro. Entonces, con ese premio, Wow. yo llego a Chiapas y digo, órale, o sea, me dieron permiso de hacer Claro. todo. Porque además me reconocía como creativo, como santo, como muy comprometido. O sea, yo venía a liberar al pueblo. Y con esta pregunta que tú haces, algo que, una reflexión que yo he tenido por muchos años es, si yo tengo esta iluminación, si yo tengo esta verdad, ¿cómo no compartirla con otros? Y aquí puedo entender a muchísimas personas Claro. que tienen una verdad y puedo ser empático. Aunque no estoy de acuerdo, pero yo viví mucho tiempo así. O sea, oye, esta es la verdad. Claro. Después fui diciendo, esta es mi verdad. Pero entonces era, esta es la verdad, o sea, directo de Dios. Dios a través de mi superior, de mi obispo, del papa, de todo mundo, me la dio y yo se la voy a regalar a los demás. Me acuerdo en una comunidad, en La Ilusión, en el municipio de Margaritas, fue una de las primeras comunidades a donde fui, por 3 semanas, a aprender tojolabal. En la comunidad hablaban muy poquito español y la mayoría tojolabal. Ahí me consiguieron estar. Me acuerdo, casi diario yo estaba friegue y friegue y friegue con la importancia de una letrina. Pasaron las 3 semanas y no hubo letrina. ¿Tú quién eres para decirme que ponga una letrina, no? Pero yo, con mi gran idea, ¿no? Es decir, una letrina, hermanos. Después de años, me di cuenta que no le iban a poner porque yo lo dijera. De hecho, me dijeron una frase célebre que luego repito de cuando en cuando. A los pocos años que volví dicen, sí, hermano, de por sí cuando puto ingeniero viene nos dice que pongamos una letrina. O sea, ya nos lo han dicho. Claro. O sea, no eres nuevo. Pero con esto de la interculturalidad, bueno, quiero mencionar también, cuando celebramos uno de los aniversarios de don Samuel, ya casi en su jubileo, hubo un gran encuentro y recuerdo a Jorge Carrasco, un hermano marista, pidiendo perdón en público a los hermanos. Hermanos, los hermanos maristas llegamos hace muchos años y prohibimos muchas cosas. Es lo que veíamos entonces. Prohibimos la marimba, prohibimos sus fiestas. Me disculpo hoy ante ustedes. Y pues les ofrezco disculpas si hay que recuperar lo que se pueda recuperar. Para mí ese fue un salto. Pero de hecho, todo el proceso de don Samuel de la diócesis fue como ir buscando maneras. Yo no digo que completamente. Todavía yo lo digo abiertamente. Hay personas hoy aquí en Chiapas, en la diócesis, agentes de pastoral, catequistas, que piensan que tienen la verdad y que a fuerza tienen que transmitirla a los otros. En Educreando decimos, no, la verdad se construye poco a poco. Incluso la verdad teológica se va construyendo poco a poco y no sabemos por qué. Nos siguen invitando muchísimos catequistas en muchísimos espacios de iglesia, porque la verdad es que no nos metemos en doctrina, nos metemos en cuestiones pedagógicas, pero esta afirmación, que podría ser blasfema, atea, en contra de la iglesia, la aceptan mucho porque pues parece lógico, parece como de sentido común. Tu verdad con mi verdad, un año después se va cambiando y la vamos construyendo la verdad. Y ahora es muy fácil aceptar, ¿no?, que se equivocaron con Galileo,
se equivocaron algunos papas, se equivocaron algunos obispos, nos hemos equivocado a lo largo de la historia y ahora lo reconocemos. Entonces yo creo que el reto, y una crítica que yo haría a los que trabajamos en educación es de verdad inventar, yo he visto proyectos en los últimos 15 años, proyectos educativos que tienen como una consigna muy clara, como una doctrina, ¿no? Es hacia acá, ese es el camino, el que sea, verde, azul, blanco, negro. Y yo diría, creo que nos falta un poquito más en decir, mira, aquí está esto, decide. O sea, ayudar a que las personas aprendan. Y no solamente me refiero a los ámbitos de escuela, sino en la catequesis, en la iglesia, en los sermones. Alguna vez en un taller con el equipo pastoral de Ocosingo, estaba Gonzalo y varios del equipo pastoral, les decía, yo siempre, cuando nos invitan, me atrevo a decir afirmaciones, a veces un poco locas. Le decía, ¿por qué no hacer la homilía en colectivo? Yeah. Trabajos en equipos cooperativos, en donde al final comparten su reflexión de manera cantada. O sea, qué interesante sería. Yo quiero que los jovencitos pudieran decir que los papás van a decir, dicen, no, es que no hablan, es que, pues ya sé que no hablan. Pues entonces haz lo necesario para que hablen y que no solamente una persona diga la palabra, la verdad. O sea, sería genial. Y ahora, en la crisis que hay en algunas iglesias, sería genial que los jóvenes dijeran, tengo mi rap y quiero decir mi rap del buen samaritano. Quiero decir mi rap de lo que significa el sermón de la montaña y la actualidad de Chiapas en el 2017. Cuando llegas a Chiapas y empiezas a enfrentarte a todos los temas relacionados con la educación, seguramente te encuentras la otra construcción de la educación, que es la construcción del gobierno, ¿no? La otra forma de ver la educación, ¿no? Que también tiene sus dogmas y también tiene sus ideas y también tiene sus referentes y sus normales, y, ¿no? Y que de alguna manera, en algún sentido, después de la revolución, se construye para desalentar la propuesta de la iglesia, ¿no? No la puede deconstruir del todo, pero más o menos yo creo en los años 50 o 60 termina siendo la hegemónica, ¿no? Y siendo el referente del modelo educativo nacional. ¿Cómo empiezas a dialogar, ¿no? con ese otro entorno que es el hegemónico y que empieza también a ser hegemónico más a finales de los años 90 en las zonas indígenas? Quizá antes prevalecía la estructura de los diáconos, de los catequistas, era muy importante, pero el Estado fue ganando y fue posicionándose en el territorio, en la materia, con todas sus deficiencias y todas sus locuras, ¿no? ¿Cómo me interesa mucho que me cuentes cómo te enfrentaste a ese diálogo? Porque era otro diálogo, ¿no? Estando del 85 al 89, fue un diálogo de gritos, como decir, eso no sirve, porque veía a los maestros que trataban con desprecio a los niños, veía a los maestros que entraban, o sea, eso que se dice ya 1000 veces, de que entran el martes y salen el jueves, lo vi desde afuera, miraba los pizarrones, y seguro los que me están escuchando pueden recordar esas frasecitas en el pizarrón: la vaca come pasto, el gato maulla, el caballo corre veloz, que en los talleres que damos todos los escriben en su cuaderno, los escribieron de niños. O sea, habla de un sistema de maestros que aprendió y mágicamente en todos los pizarrones del Estado escribían eso, y los niños ahí copiando. O sea, es formar niños y niñas copiadores, copiones, que no
que no se formó para que pudieran decir su palabra, Claro. la que fuera. El pozol es muy nutritivo, o el sagrado pozol, como dicen en Tzotzil, ¿no? Es nutritivo, me energetiza. Compararlo con estas bebidas industriales embotelladas, nada. Entonces, no hay un diálogo, hay una denuncia, es decir, esto no sirve. Estando en la diócesis, siendo parte de la diócesis, prácticamente no dialogué con maestros así, de frente a frente. Cuando volvemos ya con Silvia, que ahora la incluyo, venimos para trabajar con promotores de educación. Y vinimos hace 21 años más o menos. Nos empezaron a invitar casi desde el primer año. Se dieron cuenta que estos hablaban algo de metodología, de participación, porque empezamos a hablar dentro de la iglesia, con el sínodo de niños, dentro de los espacios, hablábamos mucho de la participación de todos. Entonces dijeron, a ver, denos un taller. Tuvimos un taller aquí en San Cristóbal, hace como unos 20 años, que fue como la puerta que nos abrió el camino de los talleres de metodología. Caritas nos invita a dar un taller y entonces llegaron de varias organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia a ese nuestro primer taller de metodología participativa. En alguno de esos hasta nos encontramos, claro, ahí en Ecosur. Pero entonces a partir de ahí como que nos fueron invitando de espacios diferentes. Fuimos teniendo contacto con maestros, tanto que ahora ya nuestro diálogo es de verdad de diálogo muy respetuoso con maestros. Nos han invitado, por ejemplo, ya como Educreando, maestros de la sección 40 de Oaxaca. Fuimos a una conferencia magistral que no nos gusta dar, pero me invitaron a una conferencia y le dije, oye, yo no sé de eso, los voy a hacer un poco participar. Venga, ven a lo que quieras, pero háblanos del pensamiento creativo, cómo lo metemos en nuestro proyecto alternativo de educación. Hemos ido con maestros aquí de universidad, de primarias, de educación indígena, de distintos sectores, y lo que aprendimos es, que es otro principio como de Educreando, voy con el grupo, acompaño al grupo en donde esté, si pertenece al PRI, si es un maestro muy tradicionalista, si es un maestro que golpea, lo acompaño primero. Y desde ahí, como siendo empático, con preguntas, con ejercicios, ayudamos a que miren algo, lo que quieran mirar. Lo decimos, en educación se llama como crear situaciones de aprendizaje, que nosotros ayudamos a mediar, a que vea. Decimos que es como, está el grupo, está el maestro, está el grupo de personas, y es como si pusiéramos una lupa entre el maestro y la realidad para que mire y diga, estoy mirando esto. No que yo le diga lo que está, sino que él aprenda a mirar. Entonces, me parece que ahora nuestro diálogo es muy respetuoso, es muy constructivista, y nos hemos dado la tarea, y es en los diplomados que damos o en los talleres que damos, decimos que una tarea de un maestro, de un formador, de un facilitador, es acompañar, y de lo que la persona quiere cambiar o se quiere mover, que el facilitador tenga herramientas o invente herramientas en ese momento para poderle ayudar a subir de nivel, a subir de escalón, a moverse. Y bueno, un pasito más, no solamente que yo diseñe las herramientas, sino, este es un escalón más bonito, tanto que ya cambiamos el proverbio chino. Ya no le enseño a pescar, ya no le doy el pescado, tampoco le enseño a pescar. Desde Educreando decimos, le ayudo a que construya sus herramientas. Entonces ya estamos enriqueciendo este proverbio chino, y eso hacemos con los maestros. O sea, no solamente comprar el libro de 1000 técnicas participativas, sino ese es, usted invente, usted diseñe, usted adapte. Creo que ese es un diálogo que ha sido interesante, y en esto de la interculturalidad sería genial. Igual y abundo un poquito más. Queda ahí como un periodo entre el 89 y el 95, ubico más o menos, ¿no? Ajá. Que seguramente es un periodo muy significativo para ti, como para el planeta, ¿no? Ajá. De cambios muy importantes, ¿no?
quiero saber si en ese periodo de cambios, hubo una revisión crítica de tu epistemología, ¿no? Y en particular de tu epistemología de la educación, porque escuchándote estoy tratando de pensar cómo le hace a alguien que se formó en los parámetros de la educación más religiosa para deconstruirse hacia el constructivismo, ¿no? Así como los que nos formamos en el paradigma marxista, ¿cómo le haces para deconstruirte? Es todo un lío, ¿verdad? Allá debe ser otro lío, ¿no? Es un gran lío. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo te enfrentas tanto en lo personal como en lo epistemológico? A lo mejor va hasta junto, ¿no? En esos cambios, cuando vuelves, ¿no? O vuelven, ¿no? Ya a Chiapas, ya pasó el levantamiento, ¿no? Y eso a muchas y a muchos los llama, ¿no? De regreso, y los llama desde otra perspectiva. Cuéntanos un poco, Martín. Yo estuve aquí como marista del 85 al 89. Me voy a estudiar y a trabajar en la Ciudad de México, y allá decido entrar a la universidad a estudiar pedagogía en la UNAM. Los últimos 2 años que yo estuve aquí, trabajé con comunidades que después supe que eran zapatistas. De hecho, hasta hice servicio como de invitación a formar parte de las filas zapatistas sin saber yo, porque en aquel tiempo se hablaba, yo hablaba muy bonito de la organización, es muy importante, hermanos, y organización es sinónimo de zapatismo aquí. Me acuerdo que una animadora catequista decía: Martín, ven, las mujeres quieren escuchar tu tojolabal. Era una comunidad que a mí no me tocaba llegar, era en las cañadas allá del rumbo de la realidad, y yo voy feliz a hablar de la organización y todo eso, haciéndole publicidad al zapatismo sin yo saber. Yo no me di cuenta que había zapatistas. Yo me di cuenta del zapatismo hasta el 93. Un mes antes de que se levantaran, yo vine de viaje y alguien que yo conocía me dice: Martín, soy zapatista, ¿qué piensas? Le respondí lo que yo escuchaba que don Samuel decía, así como: cuídense. O sea, yo no vivo tu vida, yo no sufro lo que tú sufres, cuídense. Y estamos con lo que ustedes decidan. Fue en la comunidad de San Miguel Chiptic. Eso a mí me hizo cambiar. Cuando yo llego a México, voy a la universidad a aprender lo que yo quería aprender. Ya era mayorcito, yo tenía 28 años. Mis compañeros de la universidad decían: ¿y tú qué? Yo era muy libre para decir: yo vengo de un pueblito de Chiapas. O sea, me daba yo la autoridad para cuestionar muchísimas cosas de educación, porque ya lo había vivido de manera diferente. No habías terminado de cerrar como mi reflexión pedagógica, pero fue un proceso en donde lo fui cerrando, como fui amarrando. Estuve en un proyecto de los maristas en Iztapalapa, en la Escuela Miravalles, en donde el director, Antonio Chávez, me pidió que hiciera varias cosas. Nos queríamos mucho. Me pidió, por ejemplo: Martín, coordina las asambleas participativas. Y dije: sí, yo nunca había hecho eso. Pero dije: claro. Entonces empecé a diseñar como recuperando toda mi historia, todo lo que yo había aprendido, pero sobre todo mi experiencia. Puse en una herramienta muy concreta que hasta la fecha estoy promoviendo, y estoy escribiendo un libro sobre asambleas participativas, pero entonces nació. Ahí como que aterricé todas las ideas de participación de cómo podría ser en esa escuela Miravalles. Salgo de Miravalles y me contratan en una escuela de monjitas, y el objetivo es: dinamiza esta escuela. Son 3 años en donde con esto como que termino de amarrar. Claro. Fui yo solito. El primer año fui maestro de 4º de primaria, hice lo que quise en el mejor de los sentidos. Fue un año bien bonito, en donde los niños trabajaban en equipos cooperativos prácticamente todo el tiempo. Hacíamos asamblea, organizamos una convención educativa con los papás, una maravilla de grupo.
El segundo año doy clase de inglés como pretexto para tener contacto con todos los niños. Y el tercer año visito 17 escuelas de la región del Distrito Federal. Ahí nos conocimos con Silvia. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos. Yo tengo como mi formación más teórica, más de la cabeza, y Silvia le mete mucho esta parte del teatro, de las emociones. Entonces hicimos una pareja muy interesante en donde hemos ido aprendiendo como a complementarnos. Creo que esta sería como la respuesta a cómo fui como, ya no rompiendo, porque rompí antes, en el 87 rompí. Se quedó resquebrajado, fui como probando cosas y en este periodo del 90 al 96 como que voy amarrando y diciendo por aquí, por aquí, por aquí. No digo que es la propuesta acabada, porque en el 96 un sacerdote, Alberto Gómez, nos invita a la zona Tojolabal. Sabe que yo hablo Tojolabal y se necesitaba gente después del levantamiento. Entonces nos invita y decimos, sí, cómo no, vamos por 2 años. Supuestamente íbamos a venir del 96 al 98. Ya a probar lo que en México habíamos probado. Por supuesto que ya con mucho la visión de decir, no así. Vamos a diseñar, vamos a inventar y sobre todo vamos a generar un proceso en donde a la larga, lo más pronto posible, los compañeros, promotores, catequistas, con los que trabajemos, diseñen su metodología. Para nosotros era esa la gran afirmación. O sea, no tengo yo la respuesta de cómo lo voy a hacer. Vamos a poner una semillita, la que nosotros tenemos, pero para que ahí los que lleguen también pongan sus semillas y empiecen a producir. Me parece que esa fue una afirmación bonita. No te diría que la tenemos resuelta, pero me parece con esa semillita, con esa afirmación, con esa idea, estoy de acuerdo todavía. Cuando sucede que alguien tiene la formación docente, ¿no? Tiene como mucho énfasis en la práctica, ¿no? Y ocurre que los que se forman como pedagogos muchas veces nunca tienen práctica docente, ¿no? Y entonces a lo mejor son muy buenos en la teoría y en imaginar modelos, pero nunca los han llevado a cabo enfrente del aula, ¿no? O en el aula. Así te pasa un poco que combinas finalmente ambas cosas, ¿no? Sí. Y dime qué, si es que se te presentó el paradigma, ¿no? Al encontrarte con Illich o Freire en las lecturas, ¿no? Y haber visto la realidad, ¿no? De Chiapas y de los pueblos originarios. ¿Qué pensaste? ¿Cómo volaron tus ideas? ¿Qué decías? Esto ya lo había puesto en práctica, ¿no? Esto, sí, no tenía esos alcances, ¿no? ¿Qué pasó cuando, y más el referente de Freire, que también está asociada a esa realidad brasileña, ¿no? Pegada con un tipo de iglesia más o menos parecida a la que había aquí en Chiapas? ¿Sí fue algo revelador para ti? ¿Fue importante? ¿Es significativo? ¿Cómo fue tu encuentro con la pedagogía del oprimido? Cuando llego como un clon, o sea, así lo podría decir. ¿Quién es ese? Alguien que se parece a muchos otros, o sea, que no tiene una palabra. Todavía, lo digo con mucha pena, veo mi informe recepcional de la normal y me da vergüenza. Bueno. Dije, Dios mío, pero ¿qué hice? O sea, espantoso. No hay ideas mías. Es una vil copia de lo que dicen otros. Sí, hay 2 o 3 cositas, ¿no? Porque yo dije que era creativo, pero me da vergüenza. Así llego a Chiapas. Aquí, bueno, la diócesis ya tenía como historia de hacer cosas diferentes.
Y se toma un acuerdo muy interesante. Todo el equipo del sureste, que corresponde a la zona de Comalapa, Comitán, Tzimol, Margaritas, todo el equipo, que somos como 40, decidimos formarnos con IMTEC. Consiguen recursos de la Iglesia de California, en Estados Unidos, y los de IMTEC vienen durante 4 meses, una semana cada mes. Ahí fue mi encuentro como formal con esta metodología diferente. ¡Wow, qué bonito! Ya hacíamos cosas, pero ahí fue un banquete de esa metodología. A mí Chiapas me regala la posibilidad de decir, tú puedes, Martín. Y a veces hasta como desde un lugar así rebelde, ¿y por qué no yo? Cuando leí Así hablaba Zaratustra, dije, eso yo lo pensé. Eso que dice Nietzsche, yo lo pensé. Y así me pasó con otros. Cuando leo a Freire dije, por supuesto. Carlos Lenkersdorf, que fue un alemán, no digo pastor alemán porque fue un alemán que era pastor en su iglesia, decidió dejar su iglesia y venirse a Chiapas. Vivió en la zona Tojolabal por varios años, aprendió excelente el Tojolabal, escribió un montón de cosas de Tojolabal. De él me acercó también a Paulo Freire. O sea, de distintos lugares nos acercamos a Paulo Freire. Carlos Lenkersdorf propuso este método de la palabra generadora para enseñar el Tojolabal. Entonces me fui acercando de distintos lugares y bueno, creo profundamente en la filosofía de Paulo Freire. O sea, es todos, de verdad, aprendemos de todos. Me encanta esa afirmación de Paulo que dice, no, ya lo digo de manera en paráfrasis, te voy a enseñar no solamente a leer letras, sino a que leas el mundo. Entonces dije, wow, qué maravilla. O sea, para mí fue una maravilla poder leer a Freire y a muchos otros, ¿no? Pero tengo que mencionar a Freire porque es la neta del planeta. Leí ya en la universidad a Neil, con esa escuela donde era todo libre y todo eso, ¿no? Lo leí bonito, leí a Montessori, a muchísimos, ¿no? A Piaget, pero nadie me impactó como Freire. Lo demás era, sí. De hecho, en la universidad luego me preguntaban, Martín, ¿y tú qué piensas de eso? Yo decía, bueno, yo cuestiono esto, ¿no? Me atrevía a cuestionar, eso a mí me gustó mucho. Pero ya no lo cuestionaba como porque lo dice Paulo Freire, no, porque lo digo yo. Eso a mí me dio como mucho valor para poder decir una palabra. Esta es mi palabra. Lo aprendí desde acá. Y humildemente, como decimos los tojolabales, pues ahí disculpe usted, hermano, ahí les voy a decir unas 2 o 3 palabras, no sé si está correcto, pero ahí se los voy a decir. Y sácatelas, ¿no? Entonces, desde esa humildad también diciendo, ¿no? Es mi verdad. Y también, cuando yo llego como clon, era, bueno, si mi palabra no está bien, la retiro. Claro. Sigo en proceso de cada vez defender más mi palabra. Hay momentos en donde me apasiono y defiendo. Estuve trabajando en un proyecto donde el gerente criticaba a don Samuel. Y ahí me puse muy claro a defender, decir, yo trabajé con don Samuel y a mí me consta esto, esto y esto. Entonces el Señor fue, no amando a don Samuel, pero sí como mostrando más respeto por don Samuel. Entonces aquí aprendí a defender mi palabra, no como la verdad, sino como mi palabra, parte de una verdad. ¿Cómo empieza el proyecto de Educreando? Llegan en un contexto en el que la fase experimental de todas las metodologías participativas, en mi opinión, ya pasó, ¿no? Ahora se hace necesario usar metodologías participativas. O sea, el paradigma zapatista obliga, bueno, y también hasta al propio gobierno lo orilla, ¿no? A que se cambie el enfoque, ¿no? De cómo se puede construir o transformar la realidad.
ya casi nadie, ¿no? Aunque sea en un discurso, niega que las cosas tienen que ser de abajo hacia arriba, que tienen que ser participativas, que tienen que ser dialogadas, consensadas, ¿no? Bueno, lo que pasa en la realidad es otra cosa. Pero ahí empieza a hacerse necesario, ¿no? Y es obvio que encuentran un nicho, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando ese nicho y cómo Educreando ha contribuido al incremento del nicho, ¿no? Cuéntanos un poco la historia. Más adelante vamos a regresar al tema de la interculturalidad, ¿no? Porque en mi opinión eso viene después, ¿no? Pero hay un concurso de pedagogos, de psicólogos, ¿no? De educadores aquí en Chiapas, de múltiples vertientes, ¿no? Que confluyen y empiezan a generar como muchas ideas, muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Ustedes están muchas veces en el centro de ese huracán, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo has vivido estos 20 años de historia? Bueno, Educreando comienza de manera informal para nuestra hija. No encontrábamos un lugar que pudiera atender a nuestra hija en las tardes, o que aprendiera a jugar y a tomar acuerdos, a trabajar en equipo. Entonces decidimos abrir nosotros Educreando para niños. Entonces llegaban niños más o menos de la edad de nuestra hija. Durante 2 años más o menos los estuvimos atendiendo, 2 tardes a la semana. Llegaban amigos, los hijos de algunos amigos, y fue un descubrimiento bien interesante. Era puro juego. A través del juego los niños aprendían a respetarse, a tomar turnos, a decir su palabra, a imaginar. Todavía tenemos las cartas descriptivas de esos días. Poco a poco se fue incrementando el trabajo. Nos iban invitando cada vez más de grupos adultos. Entonces ya no nos daba el tiempo, dijimos, híjole, tenemos que decidir. Del grupo de niños no nos daba para la paga, no nos daba para comer. Aunque nos gustaba mucho y todavía lo añoramos, no era suficiente. Entonces decíamos, necesitamos comer, porque en ese momento decidimos Silvia salirse del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, y yo salirme de Melel Xojobal, que es donde yo trabajaba. Cada uno estuvimos 3 años en esas instituciones. De ahí los dos decidimos salir y abrir por nuestra cuenta. Sabíamos que había un nicho. Y ya en los últimos años ya nos habían contratado, nos habían invitado. Ecosur nos había invitado ya a algún taller, ¿no? Pedíamos permiso en nuestro trabajo para hacer estos talleres. Un jesuita nos invitó a un proyecto de Chenaló para atender promotores. Entonces, ya teníamos como contactos. Entonces, cuando decidimos salirnos de las instituciones, decimos, ya hay un nicho de mercado, ya vamos a tener trabajo. Nos lanzamos. Los primeros meses era ir a tocar puertas, decir, tengo esto, ofrezco esto. Y nos fueron invitando poco a poco. Hay lugares donde no hemos podido acceder tan fácil, por ejemplo, las normales, nos ha costado mucho. Fuimos a dar talleres a las normales y está muy cerrado porque pareciera que lo que importa es si damos factura y si después de dar factura hay un diezmo, hay un porcentaje que se le puede regresar al director. Entonces, en varias ocasiones dijimos, eso no lo hacemos. En otra ocasión fuimos con una normal, no digo cuál, pero es donde los alumnos no llegaban. O sea, no me pagué, o sea, yo no quiero esto. Poco a poco nos fueron invitando más maestros, más formadores, más gente como involucrada en el tema, de manera que yo creo que sí, tienes razón, como que nuestro trabajo fue como agrandar este nicho. En un tiempo estuvimos junto con Moixbiquil, coordinando un diplomado, llegamos juntos hasta la generación 30 y tantas, nosotros ahí aportamos todo lo que nosotros teníamos, ¿no? Porque te he de decir que como Educreando, algo que tú decías es combinamos un poco la teoría con la práctica. Entonces, hemos desarrollado esta capacidad, por ejemplo, para convertir toda la teoría pedagógica en una escalerita de 8 escalones, ¿no? O cosas de análisis en 6 pasos.
o así cuestiones como de alta teoría en cosas muy concretas que los maestros se pueden llevar como herramienta. Entonces, esas herramientas, esas técnicas, incluso hemos inventado, hay una que a mí me encanta, que es bien sencilla, esa de parejas al infinito, es una técnica que yo me invento y que es maravillosa, es bien sencilla, pero que tiene como muchísimas habilidades que el niño o la persona puede desarrollar. Todo esto que hemos ido desarrollando en los talleres y en los diplomados, los ponemos. Entonces, órale, adelante. Eso hace que la gente diga, yo quiero esto. O sea, como que nos hemos ganado, me parece, un lugar en el grupo de profesionistas que aportan inventando y que aportan compartiendo y que incluso aportamos, lo quiero decir, regalando nuestro trabajo. Hay talleres que cobramos y hay muchos talleres que son gratuitos. Ahorita en la Colonia Maya, por ejemplo, yo estoy atendiendo a los niños de sexto, nivelándolos. Les estoy cobrando 20 pesos. Y no es 20 pesos porque necesite, 20 pesos no alcanza para nada, pero es para que ellos paguen. Y me inventé una fórmula. Pagan 20 pesos su papá y 30 pesos los niños. Sin embargo, si el niño hace la tarea, no paga porque ya pagó con la tarea. Entonces me inventé esa estrategia para que el niño diga, yo estoy poniendo la mayor parte aquí. Pero es un servicio. Con mujeres de la Colonia Maya tuvimos un proceso de 10 sesiones para trabajar temas de autoestima. Con catequistas de la diócesis de San Cristóbal, que nos invitan por Palenque, por Margaritas, por el equipo sur, nos han invitado a dar diplomados, talleres, y lo hacemos con mucho gusto. Nos cooperan con la gasolina y con algo simbólico, y siempre lo aceptamos, nunca lo rechazamos. Pero ese no es el pago que nos dan en otros espacios. O sea, como Educreando, cada año hemos becado o hemos buscado un proyecto. Ahorita estamos en uno que escogimos desde hace 1 año y medio, una primaria de Teopisca, que la adoptamos para trabajar equipos cooperativos, asambleas, y ahí estamos yendo, y con eso estamos elaborando un proyecto nuevo. Digamos, ¿cómo ves tú la lectura con relación a lo que ha sucedido en el entorno? A mí me parece que obviamente los primeros 5 años del siglo, ¿no? De este siglo XXI, cambian realmente el paradigma, ¿no? La globalización está totalmente instalada y los recursos educativos explotan por todos lados, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso desde varias condiciones que hay aquí en Chiapas, ¿no? Una desde la propia brecha educativa, otra desde la propia brecha tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto tú que ha evolucionado en las escuelas, en los territorios, con los distintos actores que han mutado en menos de 10 años y ahora todo su conocimiento lo traen en la mano derecha o en la izquierda o en la bolsa o donde sea, ¿no? Porque prácticamente la enciclopedia universal está a unos clics, ¿no? El conocimiento dejó de ser de unos privilegiados, ¿no? A prácticamente libre y abierto. ¿Qué has visto tú en eso, en esos cambios? Porque creo que es un paradigma, un desafío enorme para quienes trabajan en el tema de educación, ¿no? Sí, yo ahí, hoy lo hemos platicado con Silvia, yo creo que tenemos 2 o 3 críticas como fundamentales. Hay mucha información. Sin embargo, lo que está faltando es la habilidad de producir información, de producir conocimiento. O sea, muchos maestros se quejan de que dejan tareas y los chavos bajan del internet y lo pegan. Le digo, claro, si ustedes dejan preguntas,
simples, los chavos van a copiar. Como maestros, inventen preguntas diferentes, nuevas, retadoras. Hay un tema en el diplomado que trabajamos que son las preguntas generadoras. O sea, si hiciéramos preguntas generadoras que tocan fondo, que tocan el corazón, que de verdad te invitan a producir conocimiento, pero desde tu experiencia, nadie lo baja de internet. Hay apenas una tareita que acabamos de dejar en un diplomado que les pregunto, ¿lo van a poder bajar de internet? No. Hay una pregunta que yo hice hace muchos años con mis alumnos de cuarto de primaria, en donde demuestro que esto no sucede. Era una pregunta de cuarto de primaria de ciencias sociales y estaba en boga el zapatismo, era el 94. Les dije, escriban un diálogo que podría pasar entre Emiliano Zapata y Carlos Salinas de Gortari. Y la consigna era, no hay insultos, es un diálogo inteligente. Es un diálogo en donde recuperas quién es el señor Zapata, quién es el señor Salinas. Los dos son personas que son inteligentes y que dialogan. Para niños de cuarto de primaria. Esa pregunta, esa respuesta, ¿dónde la va a bajar de internet? Entonces me parece que para nosotros en Educando, la gran crítica es que hay un montón de información, pero no se está trabajando lo suficiente para que la persona produzca, invente teoría. Esa es una. La otra, y más fuerte todavía, es que tenemos información, incluso quizá podemos decir nuestra palabra, sin embargo, no la llevamos a la práctica. Hay un hombre que tiene origen argentino-francés, Enrique Pichon Rivière. La única frase que me recuerdo de él es esta: aprender es cambiar conductas. Y me encanta. No es la conducta militar, sino la conducta. A ver, tú aprendiste en qué consiste el plato del buen comer. Practícalo. Tú aprendiste que tienes derecho de hablar. Practícalo. Tú aprendiste que las emociones, practícalo. Eso yo creo que es la gran laguna en todos lados. En la iglesia, en los maestros, en todos lados. Somos pericos, loros, grabadoras que repiten, pero que en la práctica no lo hacemos. Estuve en una escuela, en la escuela de la ONU, que es una que estamos atendiendo. Hice un ejercicio de equipos cooperativos con un ejercicio nuevo que nos acabamos de inventar, mezclados entre primero y sexto. Y les pedí que hicieran un periódico moral de la basura y que la clasificaran. Los niños de quinto y sexto, rurales de Teopisca. Perfecto. Pero luego les hice una pregunta más y me descubrí que lo tienen aquí. Pero para llevarlo a la práctica falta algo. Y esa es, me parece que una pregunta que en Educreando tenemos y que tiene que ver un poco con una siguiente pregunta que es, ¿y hacia el futuro qué ven? Para nosotros es fundamental responder a esta pregunta. ¿Cómo le hago para que algo que yo veo, algo que yo descubro, lo lleve a la práctica, sin que sea una carga, sino que sea placentero? A ver, ya descubrí que si a mi mamá o a mi hermana o a mi hija la acosan en la calle, me va a molestar. ¿Y por qué yo lo sigo haciendo? O si en un momento así bonito de iluminación me preguntan algo, yo digo, no, voy a cuidar los árboles, voy a cuidar la madre tierra. Pero en la práctica hacemos cosas que no van. Para mí ese es el gran reto. Toda la tecnología, todos los paradigmas educativos están ahí. Y yo creo que hay respuestas. Algo que nosotros hemos probado. Y me parece que es el gran aporte de Silvia en Educreando, es cómo trabajar las emociones. A mí me cuesta mucho. Yo aprendí a que la cabeza. Soy buenísimo, tengo métodos para leer rápido, para memorizar, para resolver un montón de cosas, para hacer mapas conceptuales bonitos, creativos. Pero las emociones me bloquean. Estoy aprendiendo. He tenido formación, he estado en procesos de formación donde he aprendido no a manejar ni a controlar, sino a amigarme, a convivir con mis emociones, a dejarlas que estén y que pasen cuando se necesiten pasar. Pero con Silvia, el aporte me parece fundamental, grandioso, es que en la metodología participativa vamos metiendo
el trabajo de las emociones. Daniel Goleman dice una afirmación que me encanta también. La mitad, la inteligencia cognitiva, la otra mitad, la emocional. Si te falta la emocional, está cojo. Poco más, poco menos, podríamos negociar. Sin embargo, yo sí descubro eso, lo afirmo, lo sostengo. Importante trabajar las emociones. Un poco, seguramente ese es el desafío, ¿no?, al que te enfrentas y al que se empiezan a enfrentar todas y todos los que no somos indígenas, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que nuestro racionalismo, nuestro pensamiento modernizador, marxista o no, lo que sea, pero muy racional, ¿no? A veces carece de significado y no tiene ningún eco en el corazón de esa gente. Y empieza como otra revisión epistemológica, ¿no? En términos de decir, pues desde dónde estoy mirando el mundo, ¿no? Desde qué ojos estoy viendo, pero no solo eso, desde qué ojos me están viendo, cómo nos miramos, ¿no? Y aparecen los grandes pensadores que se rescatan sobre la dialógica, ¿no?, y la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo afrontan, ¿no?, ustedes ese desafío con más herramientas más que las intuitivas, ¿no? Porque ahora una cosa que es bastante útil es que tenemos mucho más herramientas para aproximarnos a eso que la mera intuición, ¿no? ¿Dónde es que eclosiona para ustedes el tema de la interculturalidad, ¿no?, de la necesidad de entablar los diálogos de saberes auténticos, ¿no? Porque yo lo que vi, ¿no?, es que, hasta yo viví, ¿no?, que primero eras tú el que venía a liberar, ¿no? Luego dijiste, no, yo no sé nada, díganme ustedes todo, ¿no? Pero tampoco era, ¿no? Hasta que ahora viene una especie de balance, ¿no? Yo también sé, y lo que yo sé también vale igual que lo que tú sabes, y podemos aproximarnos críticamente al análisis de la realidad. Cuéntanos un poco del tema de la interculturalidad y cómo lo abordan desde Educreando. Como Educreando participamos en el colectivo por una educación intercultural con Toño y con varios colectivos, Mochpiquil, El Pequeño Sol, La Albarrada cuando estaba Alejandro Alarcón, así varios colectivos muy interesantes. Hicimos varios encuentros y uno de los temas al que le metimos muchísima reflexión y algunas actividades fue lo intercultural. De por sí yo desde que llegué me metí a lo intercultural, sí, más o menos con este proceso. Estuve en un diplomado que ofreció la UPN, un diplomado en línea sobre interculturalidad, y el tema a mí me apasiona, me encanta. Yo definiría, me gusta definir la interculturalidad como el banquete donde cada quien coloca lo que produce, lo que tiene, y toma de esa mesa lo que le va bien. Y nadie obliga a nadie a tomar, ¿no? A lo mejor yo te voy a decir, mira, mi pozole está muy sabroso, pruébalo. Si no quieres, no. Me parece que esa es la interculturalidad. Una de tantas definiciones, pero esa para mí va bien. Yo, por ejemplo, en mi persona, prácticamente siempre que me refiero a la naturaleza digo madre tierra. Eso en mi racionalidad, por favor. Pero me gusta decirlo. Me gusta decirlo y no es por choro, no es por moda, sino porque a mí me va bien. Es un regalo que tomo de los compañeros indígenas. Cuando ellos hablan del chulmatz, del sagrado pozol, digo, ay, qué bonito, sí, repítanlo por favor. Porque chulmatz es sagrado. No le dicen chul Coca-Cola. Entonces ya desde la palabra, este es un regalo de la población indígena, de los pueblos originarios, el llamarle chul a algo
no es cualquier cosa, es algo importante. En mi vida personal, yo he aprendido muchas cosas de los tzotzil, de los tzeltal, pero de los pueblos a donde voy, porque me la paso preguntando, ¿y cómo se dice esto en zapoteco? ¿Y cómo se dice esto? Y no solamente la palabra, sino de Carlos, gracias a Carlos, aprendí a ver como el corazón de las lenguas. En Tojolabal, para decir yo te digo, literalmente es yo digo y tú escuchas. Calahuabi. Me encanta porque no es el sujeto y el objeto que recibe la acción del sujeto, sino hay dos sujetos, cada uno hace algo. Me encanta. Luego presumo también de la Universidad Tojolabal, de su técnica de comunicación efectiva. Luego menciono un catequista, Francisco, que se ve con un hombre y le dice, ¿a dónde fuiste? Fui a la milpa. Y Francisco dice, fuiste a la milpa. Y el compadre dice, sí fue a la milpa. Mira, entonces vienes de la milpa. Y uno dice, ¿le queda duda a Francisco dónde fue la persona? No, ninguna duda, fue a la milpa. Ese modo de con calma, a diferencia de nuestro modo, voy corriendo y te encargas de hacer eso, y ya no sé si la persona entendió, si lo escuchó, nada, porque tenemos prisa. Entonces, a mí me cuestiona, como diría don Samuel, ya estamos en su lugar de don Samuel, me interpela luego, cosas que se viven en la población indígena. Yo he hecho un gran esfuerzo por no endiosarlos a nadie, ahora ya a mis 55 años, valoro lo de cada cultura. De la cultura sajona hay cosas interesantes, de los bretones hay cosas interesantes, de los tojolables hay cosas interesantes, de mis abuelos católicos mochos hay cosas interesantes y que he aprendido a valorar. Entonces creo que estoy en la etapa, y creo que como Ducreando con Silvia estamos en la etapa como de maduración, como de reconocer lo que el otro me puede dar. Y me parece que desde Ducreando, y no digo que tengamos la receta completa o la fórmula, sino yo te propongo, o yo ayudo a que se cree un espacio para que todos pongan, y en un espacio de respeto, que cada quien pueda aprender del otro. Muchas de las técnicas participativas que tenemos encajan con la interculturalidad, muchas. Sí, por supuesto que nos cuestionamos. Yo soy buenísimo para los tiempos, 2 minutos. Y luego me reclaman, no, es que los compañeros indígenas no. Espérese, vamos a vivirlo. Y denme chance. Después preguntamos, ¿para qué sirve? Porque algo que hacemos en Educreando siempre es, ¿y esto para qué sirve? Lanzar una pelota, lanzar una pregunta, hacer algo en 1 minuto, tener un conflicto, lo que sea, todo lo aprovechamos para que sea motivo de aprendizaje. Entonces me parece que en cuestiones de interculturalidad vamos avanzando. Nos falta mucho porque me parece que hay respuestas muy simples. El más simple que me viene a la mente es el señor Fox. Traer una universidad intercultural a Chiapas en un edificio rarísimo. Y solamente como anécdota, en una reunión que estuvimos, en esos asuntos de interculturalidad llegan varios de la plana de ahí de la Universidad Intercultural. Y yo me di un poquito como con cizaña, les pregunto, ¿quiénes de ustedes hablan una lengua de aquí de Chiapas? Nadie. Entonces decía, entonces algo le falta a esta Universidad Intercultural. Ahora ya hay muchos más maestros que hablan la lengua, que no es suficiente. No por eso ya es intercultural. Tendría que suceder muchísimas más cosas. Me parece que en eso estamos en pañales. Me parece que la educación indígena, que luego hablan, primero educación indígena y luego intercultural, ¿o qué? Yo digo, la educación indígena, la educación, ya ni siquiera ahorita lo diría, ni siquiera tendría que llamarse indígena, educación de las personas con las que estoy. Es aprende lo tuyo, apréndelo bien, valóralo, para que en un siguiente momento dejes algo que tú quieras dejar y tomes algo que tú quieras tomar.
sin llamarse eso de se aculturizó, ¿no? Que somos bien tramposos y bien discriminadores. Cuando un indígena aprende algo de los otros, se aculturiza. Y cuando uno, de acá, de los chidos, aprende algo, se incultura, ¿no? Así como, mira, qué chingón, ¿no? O sea, hasta en eso somos discriminadores. Yo sí sé, algo que defiendo es que mientras más información tengamos todos, mejores decisiones podemos tomar. En ese contexto, Martín, pareciera que siendo muy vygotsquiano, ¿no? Este es el momento más significativo de la historia de la humanidad para la creatividad, porque el acceso a la información es prácticamente ilimitado, ¿no? Estaríamos en unas condiciones, ¿no? Que no se han repetido sino desde el Renacimiento y la Grecia antigua en el mundo occidental, ¿no? O el mundo tolteca y maya en lo que nos pertenece. Desde tu perspectiva, ¿por qué a pesar de estar estas condiciones, ¿no? Primero, si estás de acuerdo o no, es que pareciera que el arranque está costando mucho trabajo, ¿no? O sea, el incentivo a la creatividad se está enfrentando con muchos obstáculos, ¿no? Creo yo que tiene que ver un poco en parte porque estamos pasando del paradigma de la lectoescritura como la base del conocimiento a las imágenes como la base del conocimiento, ¿no? Y no hemos como terminado de resolver ese tema, ¿no? De cómo ahora generar otra creatividad que no signifique publicar un artículo, ¿no? O crear una patente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú en términos de...? Porque me parece que ese es uno de los centros neurálgicos de Educreando, hasta lo tienen su nombre, ¿no? Y del mayor reconocimiento en general que todas y todos tenemos hacia su trabajo, ¿no? La innovación permanente y la creatividad. ¿Cómo no dejas de hacerlo, en primera? Y cómo en este contexto se puede estimular la creatividad. En los talleres un eje transversal es la creatividad. Tarde o temprano entra el tema. Aunque estemos hablando de equidad de género o de transformación de conflictos, metemos, aunque sea como una cápsula, un tema de creatividad, porque nos parece que es fundamental, es un eje fundamental. La creatividad está prostituida. Hay muchos que pensamos que la creatividad es comprar foamy y recortarlo en forma de manzanita y pegarlo en la escuela. Y decimos, ¡ay, qué creativa! Y eso lo estamos desmantelando, con mucho respeto, pero diciéndole... Antes ni había foamy, creo. Sobre todo a las maestras de preescolar, ¿no? Es decir, eso no es creatividad, eso es habilidad en tus manos para pegar, para acomodar. Creatividad es crear, que es vamos a la raíz. Yo creo que, por un lado, estas falsas ideas de creatividad, que solamente algunos somos creativos, que creatividad es solamente el artista, el que lo hace bien, y nosotros estamos, me parece también, como haciendo un aporte a lo que es creatividad. Hemos leído mucho de Eduard de Bono, pero ahora ya también hay muchísimas personas que están hablando de estos temas, pero a mí me encanta Eduard de Bono con sus ejercicios, que luego hacemos y proponemos, y también hemos ido inventando. Yo he ido de todo lo que tenemos en nuestra historia y nuestro bagaje, luego lo hemos acomodado para asuntos de la creatividad. ¿Qué atora la creatividad en nuestra historia? En la Gestalt, que hasta eso nos hemos metido también, nuestras heridas de infancia, lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra formación. O sea, hicieron muy bien la tarea, toda la formación académica, desde preescolar hasta maestría. Espérate, cuando en una tesis te dicen, ¿y eso quién lo dice? ¿Lo digo yo? No. ¿Cómo no? A mí me pusieron un 6 en un trabajo que me dijeron, si no dices quién dice también eso, te voy a poner un 6. Póngame 6. Acepto, no tengo tiempo. Quiero decir, esta es mi palabra, la quiero decir hoy. A lo mejor fui muy terco, muy
rebelde. Pero no se promueve el que las personas digan su palabra. Haz tu ensayo, ahí pon tu palabra al final. Creo que nos falta mucho, por un lado, promover el que la persona diga su palabra, y por otro lado, me parece que más importante todavía es, di tu palabra y voy a creer que estás en un proceso donde quizá al principio tu palabra está medio incompleta, pero te voy a alentar para que sigas diciendo tu palabra. Una práctica que nosotros tenemos en Educreando es que nunca, por lo menos esa es nuestra intención, nunca decirle a una persona en un taller, eso está mal. Sí, porque nos han tocado. Nosotros hacemos una pregunta sobre X. ¿De qué color es el cielo? Y nos dicen, ¿morado? ¿Cómo le digo que eso es correcto? No le decimos ni es correcto ni es incorrecto. Muchas gracias por decir su palabra. O sea, es darle la vuelta. Entonces, usted siga participando, tarde o temprano lo va a descubrir. Eso también ya lo tenemos como experiencia. Tarde o temprano las personas descubren, sí es cierto, es azul, ¿no? Y si quiere decir que es morado, pues qué tal que es daltónico, ¿no? Tendrá derecho de decir lo que quiere. Algo más que atora y que estamos en este proceso de formación en constelaciones. Esto me cuesta más en mi pensamiento occidental, hay cosas que no entiendo. Pero en las constelaciones familiares que propone Bert Hellinger, de ver los campos mórficos y cómo desde tus antepasados hay algo que vienes arrastrando y un patrón de generación en generación, de verdad me declaro ignorante, me declaro no conocedor. Sin embargo, ya no me atrevo, como me hubiera atrevido hace 20 años a decir, eso es una mentira, eso es una farsa. Digo, no entiendo. Así como ahora me atrevo a decir, no entiendo cómo es el mal de ojo, no lo entiendo. Sí sé que algo pasa, porque a nuestra hija la curaron de mal de ojo. Sé que algo pasa, pero mi inteligencia no da para explicarlo. Y mi inteligencia siempre lo quiere explicar. Claro. Y no lo niego, no lo maldigo, digo, qué padre. O sea, desde Educreando, que estamos también en este proceso de formación en constelaciones familiares, esta herramienta puede ser interesante. Y hemos hecho ejercicios de constelaciones en nuestros talleres, en la colonia, y decimos, pero hubo un cambio. Pues entonces, bendito cambio. Algo que hemos descubierto, y esto quizá, con esto termino esto de la interculturalidad y de estos nuevos paradigmas y la creatividad, es, ¿dónde hay una herramienta que te pueda servir? Tómala. Los chinos, los tojolabales, los perros, la madre tierra, tómala, acomódala y ponla al servicio de los demás. Continuamos con esta interesante y agradable charla que estamos teniendo con Martín de Educreando. Martín, para ir cerrando ya nuestra entrevista, nuestra charla, no quiero dejar de preguntarte este tema. Desde la perspectiva de trabajo de Educreando, la educativa, el tema de participación, metodologías participativas, el diálogo intercultural, todo esto que nos has comentado. ¿Cómo has visto la evolución primero de tus pares, ¿no? de las otras organizaciones que están en este tema? Desde mi perspectiva hubo un auge y ahora como que bajó un poco, ¿no? No sé si eso es como un movimiento de marea, ¿no? Pero también, ¿cómo ves a las propias ONGs, ¿no? Con las que interactúas mucho, y al movimiento en general civil de Chiapas? Había como una promesa muy grande, ¿no? Del uso de estos métodos de trabajo iban a resultar en prácticas liberadoras. En parte es por el mal uso del gobierno de estos mismos recursos que se han mediatizado y vulgarizado. En parte también la propia sociedad ha contribuido a eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que ha pasado esto y en qué situación estamos al respecto? Una palabra de autocrítica, que no crítica hacia las organizaciones, sino aquí nos incluimos.
y que se decía mucho, San Cristóbal está lleno de ONGs que trabajan fuera de San Cristóbal. Y para mí siempre ha sido como una contradicción. A ver, si eres tan bueno en la participación, ¿por qué no lo haces con tus vecinos? ¿Por qué no lo haces con tu barrio? Si eres tan bueno en mejorar el medio ambiente, ¿qué haces con tu colonia? Para mí es una, iba a decir una piedrita, pero no, para mí no es una piedrita, es un regalo, una bendición que la tengo siempre presente, siempre presente. Yo no quiero presentarme como que sí somos coherentes, pero la verdad sí estamos intentando que en los espacios donde estamos, por un lado, en nuestra colonia, hacer un servicio serio de formar cuadros, de formar personas que sean autónomas. Pero también cada vez que haya la oportunidad, aunque a veces no da tiempo, si hay algún movimiento en San Cristóbal, aunque sea con una idea, aportar algo. Ahora que se está hablando mucho del acoso callejero, con el grupo que acaba de terminar, la generación 17, se formó un grupito que están haciendo cosas. Y nosotros apoyando, decir, adelante, sí, qué bueno. Son personas de ONGs o maestros, pero muchos de ONGs que están haciendo algo en su entorno. Y eso nos parece que es interesante y a mí me da mucho gusto que nació de una idea, no de nosotros, sino del grupo del diplomado, de la generación, que terminaron como 20 compañeros en esta generación. Entonces me parece que es una autocrítica y es una invitación a que todas las organizaciones que estamos en San Cristóbal o estemos donde estemos, busquemos, iba a decir coherencia, pero no, busquemos hacer un servicio a la comunidad, porque eso lo pedimos. Le pedimos que los jóvenes hagan un servicio en donde están. Bueno, pues que nosotros también lo hagamos. Yo lo descubro, ahora que como Educriando tomamos un acuerdo. Silvia hace cosas de Educriando y yo estoy liberándome más para hacer cosas en la colonia, que lo hago con mucho gusto. Pero es, a ver, muchas de las herramientas que luego nosotros trabajamos en el diplomado o en nuestros talleres de metodología, lo estamos poniendo al servicio de los que son la mesa directiva de la colonia. O también, porque lo hemos visto, líderes de otras colonias que están mirando y decir, ¿qué está pasando allá? Decimos, adelante, o sea, es al servicio. Vamos a compartir, no como los que saben, los que tienen la neta, sino como decir, esta reflexión de la interculturalidad. Aquí está. ¿Quieres? Adelante, te lo comparto. Y también me parece que, lo quiero reconocer como Educriando, me parece que en Educriando hemos creado una red de amigos. Los que están en nuestros diplomados terminamos siendo amigos, pero muchas organizaciones, reconozco, somos amigos. Sí, 2 o 3 a lo mejor no nos hemos entendido tan bien, porque bueno, pues es natural, es normal, pero me parece que la inmensa mayoría, la gran mayoría de organizaciones pueden ver en nosotros como alguien que puede proponer, alguien que puede colaborar, alguien que está buscando coherencia, que tiene por supuesto sus incoherencias, pero que de verdad está haciendo algo. Nos hemos acercado con Ecosur. Como Educriando no le tenemos miedo a nadie ni a nada. Para algunos Ecosur puede ser el demonio. Nosotros nos podemos acercar con ellos y si es en favor de un proyecto que dé vida, como decimos en Tzotzil y en Celtal, si es por el Equilcush Lejal, adelante, hagamos algo. Sí, hay una pregunta que tiene que ver como con las cuestiones políticas. No hacemos política partidista, hacemos la política en serio. Es decir, soy ciudadano, tengo derecho a decidir lo que yo quiera y necesito tener la información necesaria para tomar mejores decisiones. Y creo que en eso, como formadores, pero también como participantes, estamos abonando y queremos seguir abonando. Entonces, esa es una mirada como desde las organizaciones. Y me parece que la otra
la otra, pero eso tiene que ver con la parte humana y la parte herida de niños y la parte que luego no podemos negociar. Proponemos cosas que entre nosotros como organizaciones luego no lo podemos hacer. Y esa será la invitación. Como decimos en Chiapas, lo hagamos. Intentemos formar redes, intentemos construir en colectivo. Pero para eso, como lo decíamos hace un momentito, necesitamos mucha creatividad. Hay que reinventar. Del 94, en torno al 94, muchas cosas se hicieron, es decir, todos parejo, ¿no? Y se tuvo que aprender a decir, espérate, menciono algo de nuestra mesa directiva. En nuestra mesa directiva somos 23, de la colonia Maya, no de Ducriando. Y la consigna es, el tiempo que pueda dar cada quien es bienvenido. Sin echarnos bronca, sin exigir más de lo que cada quien puede dar. Y hasta ahorita ha sido una maravilla, porque entonces es la oportunidad de decir, yo puedo esto, yo puedo esto, yo puedo esto. Sí hemos tomado algunos acuerdos que nos permitan funcionar, pero me parece que como organizaciones también podríamos hacerlo. Luego a veces nos reclamamos, es que tú no vas a esto, es que tú no vas a esto otro, es que tú no me acompañas. Bueno, puedo en esto. O sea, a ver, yo soy bueno en esto de medios. ¿Aceptan? Órale. Yo no voy a ir a sus reuniones, pero les ayudo en esto. Adelante. Creo que en eso estamos empezando. Bueno, no sé si estamos empezando. Me parece que hay mucho que hacer, hay mucho que inventar para que las organizaciones de San Cristóbal puedan hacer un servicio al interior de San Cristóbal. Y yo soy soñador. Y quizá a lo mejor esa es la esperanza que al ratito voy a decir. Pero imagínate, ¿cuántos intelectuales hay en San Cristóbal? O sea, intelectuales serios, no estoy denigrando, intelectuales serios, que tienen teoría nueva. ¿Cuántos sociólogos, cuántos antropólogos, o sea, cuántos profesionistas que podríamos convertir a la ciudad, no por nuestra magia, sino por nuestro trabajo incluyente y multiplicador? Que en eso yo creo, de esta ciudad. O sea, debíamos hacernos una crítica. Si Marco Antonio Cancino está de presidente municipal y si este estado de Chiapas eligió al gobernador que elegimos, ¿qué responsabilidad tenemos las organizaciones? No solamente es decirle maestros, iglesia, es las organizaciones que hemos dejado de hacer. O sea, yo la verdad pienso que podríamos hacer un gran aporte desde Chiapas al mundo. Martín, en esta tesitura que marcas, ¿no? No es casualidad que varios, algunos académicos o integrantes de ONGs se están involucrando cada vez más en sus barrios, ¿no? Eres como el quinto que conozco, ¿no? En sus directivas, en tratar de hacer cosas distintas, ¿no? Eso tiene que ver un poco porque el modelo de la ciudad ya se agotó, ¿no? Y está requiriendo del diálogo intercultural. No hay de otra. Antes no había diálogo, había toda una imposición de cómo funcionaba la ciudad. Pero la ciudad está cambiando en su composición. Y pareciera que se cumple un poco lo que alguna vez le preguntaron a Harvey, ¿no? Al gran geógrafo, de que cómo podíamos empezar la revolución, ¿no? Y dijo, pues empieza con tu vecino, ¿no? Ahí está la primera gran transformación que tienes que hacer. Por supuesto. Si lo tienes como enemigo, está muy difícil que te ayude en la construcción revolucionaria. Por supuesto. Pero venimos de un paradigma también de que si no piensas como yo, eres traidor, sí. Todo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿No? Ante estos retos, ¿no? Que parece que las organizaciones se tienen y los actores se tienen que anclar al territorio, ¿no? Primero a su territorio inmediato, ¿no? Parece que hay una redefinición también de las escalas y los niveles de actuación. Antes se quería transformar el mundo y si te llamaban a cualquier parte ibas, ¿no? Y ahora también a lo mejor tiene que ver con la edad, ¿no? De esta generación promotora de las ONGs,
ya casi tenemos más de 50 años todos, ¿no? Y empezamos a decir, mejor acotados más los territorios y los temas. ¿Cómo ven el futuro de Educreando? Pues lo pintas bonito, así como me parece que va el camino. Educreando es una semilla en donde estamos 6 socios. No es uno de ellos, Toño es otro. Pero quienes han puesto más el trabajo y que de hecho invitamos para que nos ayudaran a formar esta asociación fuimos Silvia y yo. No me miro como Educreando, ¿no? Este grupito cerrado que Educreando crece. La verdad, miro, te voy a hacer una reflexión que hice hace muchos años. Me gustaría que cuando yo, Martín, muero, muchas personas digan cosas que yo dije y sobre todo hagan cosas que yo dije. Y no así, como copia, sino quizá como en proceso. Y si es así, sigo vivo. Ese quiero que sea mi cielo. Y entonces hago la comparación con Educreando. Educreando está vivo. Educreando está por un montón de lugares. En nuestro diplomado estuvo un campesino que nunca leía, tuvo hasta 3º de primaria y ahora es un devorador de libros. Y da talleres a maestros, con 3º de primaria el canijo. Hay personas que han pasado por el diplomado de Educreando que dicen, para mí fue un parteaguas en la cuestión metodológica y que su manera de acercarse a la educación, a los alumnos, a los aprendedores, es completamente diferente. Entonces, Educreando está creciendo no porque tenga más socios. Educreando está creciendo porque las semillas, ahí van. Silvia es buenísima, se dio la tarea para este año hacer una publicación diaria de creatividad en relación a hacer regalos creativos, presentes creativos. Y ahí va. Cada día, por más cansada que esté, ahí está. Y publica en el Facebook de Educreando, una idea nueva. O sea, se dio a la tarea de estar produciendo y lo está logrando. Pero al mismo tiempo, en esa producción siempre va invitando. Etiqueta a 2 o 3 personas, como decir, ¿tú qué dices de esto? Y luego invitamos a que todas las personas que pasan por nuestros talleres salgan con la actitud, ese es el intento, sobre todo si es diplomado, de decir, yo voy a inventar. Por eso, todos los que pasan por nuestro diplomado, les pedimos que inventen técnicas, que inventen un material, que den un taller de manera diferente, que inventen preguntas generadoras. O sea, es inventa, inventa, inventa. Entonces, ¿cuál es el futuro de Educreando? No lo pensé así con Silvia, pero ahorita lo pensaría. Pues lo va a definir todos los que han sido formados por Educreando. Porque hay gente, hay catequistas que dicen, hay una jovencita que está en la UNACH, que es socióloga, Rosby, que está enamorada de Educreando, de lo que aprendió de Educreando. Y ella, si se lanzara de gobernadora, doy mi voto por ella. O sea, es una fregona. Pero así, hay un montón de personas, maestros del sistema oficial, que han estado en nuestros diplomados y que vemos cambios. Con Moshvikil fuimos a Campeche a dar un diplomado con policías, con personal del Ministerio Público, con exmilitares, y también vimos cambios diferentes, pero recordando al comandante Diegues, hasta tiene nombre de militar, ¿no? El comandante Diegues, en el módulo 3, a la mitad del diplomado, me dice, Martín, te quiero contar algo. Mi hija me preguntó que qué me está pasando. ¿Por qué? Es que por primera vez la llevé a la escuela y la abracé. Vamos a cerrar, Martín, la entrevista. Primero, agradeciéndote a ti, a Silvia, ¿no? El tiempo que dedicaron para esta, ¿no?
que hayan accedido a la convocatoria. Y quiero pedirte, bueno, la multiplataforma que significa esta experiencia, ¿no? Nos va a permitir también aprovechar las entrevistas para pasarlas en el programa de radio que tenemos en la 99.1, que se llama Espacios de Esperanza, ¿no? Y nos gustaría, ¿no?, que compartieras un mensaje de esperanza a otras organizaciones como Educreando, a otros educadores como ustedes, ¿no?, a las compañeras y compañeros de los pueblos originarios, de las comunidades, a las mujeres. Un mensaje, ayer nos decían allá en Acteal, de ánimo, ¿no? De animar, ¿no? Un mensaje de esperanza, Martín. Te pedimos si lo puedes compartir, ¿no? El primer mensaje lo voy a tomar prestado de una película, Escritores de la Libertad. La maestra, casi al final de la película, le dice a sus alumnos, no, en una parte de la película, motivando a los alumnos, les dice: todo lo que te han dicho de que tú no puedes, de que tú no eres suficientemente inteligente, de que no es para ti, tíralo, deséchalo. A todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, les quiero decir esta palabra: si en su familia, si en su escuela, si en su trabajo alguien le ha dicho que no es posible, que eso ya alguien lo probó, que no hay que perder tiempo, que urge hacer algo, pídale que le dé un tiempecito para buscar formas nuevas. Para buscar formas nuevas de ser hombre, de ser pareja, de ser papá, de ser hijo, de ser estudiante. Ese es un primer mensaje. Un segundo mensaje que tendría que ver quizá con la religión. Cuando el sembrador salió a sembrar, unas semillas cayeron en diferentes terrenos. Y dicen que unas semillas que cayeron en un tipo de terreno dieron hasta 30%, otras hasta 60% y otras hasta el 100%. Quiero invitar a que con lo que usted tiene, con las cualidades que usted tiene, que tú tienes, las desarrolles. No importa si es 1%. No permitas que alguien descalifique tu 1%. Ese tu 1% quizá lo descalifica alguien porque no es el 100%. Sigue probando con tu 1%. Se va a convertir en un 3, en un 10, en un porcentaje superior. Sobre todo para dar vida. Y para que te dé vida a ti. Y una tercera y última palabra de esperanza. Cuando trabajamos el tema de la creatividad, les pedimos a las personas que si del taller se llevan una frase, ya nos podemos dar por satisfechos. Y la frase tiene que ver con esta actitud creativa de cuando escucho un problema, cuando escucho una situación problemática, que en lugar de decir, chin, es muy difícil, chin, no puedo, si automáticamente dijera, déjame ver cómo le hago. Ante cualquier situación de pareja, de situación de país, de crisis, si usted se pudiera regalar esta respuesta, déjame ver cómo le hago, déjame probar, en lugar de que el pensamiento vertical, que es el que, según Edward de Bono, nos dice que las cosas ya están hechas, que son correctas, que son así, aparezca el pensamiento creativo que dice, espérame, déjame probar. Que nos demos la oportunidad de seguir probando. Este mundo, este estado, esta ciudad necesita de personas rebeldes con propuestas. Rebeldes que se atreven a probar y que se atreven también a dejar que otras personas prueben. Ojalá formemos en nuestros espacios como ONGs líderes, animadores, que sean
incluyentes y multiplicadores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Martín. Ha sido una plática extraordinaria. Yo solo te diría para cerrar y que también ese mensaje lo compartas con Silvia, ¿no? Que Educreando quizá recrea todos los días con su trabajo y con su quehacer la mejor de las habilidades humanas, que es la creatividad. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a los compañeros de Promedios por la producción de la serie. A Paola por todo el trabajo de organización. Le pedimos que ya pronto haga sus cartelitos por el tiempo. Gracias al Museo Tatique Samuel, que nos permite no solo recrear la palabra, sino también el pensamiento y el corazón de don Samuel y traerlo a estos diálogos. Pero sobre todo, gracias a ustedes, Martín, y a Silvia también, nuestro abrazo. Qué bueno que siguen aquí y que siguen creando. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Verdad?